Hoy es jueves, hoy toca nuestra mesa de opinión y análisis. Rosario Robles, sé que tú quieres hacer un comentario además sobre este caso, el de Edith Guadalupe y otros que nos hemos enterado en estos días, pero además, pues ellas son solamente una de tantas, tristemente. Rosario, te saludo. Hola Adela, muy buenos días, muchas gracias. Pues sí, en efecto, yo creo que esta situación ha generado una gran indignación por la indolencia, la incompetencia con la que se ha manejado todo este caso. Quiero platicarte una anécdota porque me comentaron unos amigos abogados que salieron ellos de la fiscalía, pues, están defendiendo un caso mediático importante y estaban todos los medios de comunicación esperándolos y enfrente, al lado, estaban hablando la mamá y la tía de Edith cuando empezaba todo este asunto y vieron a los medios y entonces se fueron hacia los medios a platicar todo esto que estaba pasando, que no les habían hecho caso, que su hija está, o sea, que había entrado a ese lugar, que les había, todo lo que nos Lo denunciaron, que hoy ya sabemos. aprovechando que estaban medios de comunicación, ya mis amigos dijeron, bueno, ya nosotros ya nos vamos, dejamos aquí a esta familia, y ahí empezó toda esta denuncia pública que me viene a la mente, Adela, la canción que sacaron ahora a propósito del 8 de marzo, ¿no? A ver, violador, asesino, feminicida, por favor, que sea durante el día, que no lleve yo falda sino pantalón, que no, ese día no haya quedado de ver a mi novio para que no le echen la culpa. Es decir, todo lo que tenemos que hacer para que no nos criminalicen en caso de aparecer muertas, ¿no? Porque aquí, pues la respuesta del Ministerio Público, Adela, fue no, seguramente se fue con el novio y en lugar de buscar de manera inmediata a Edith, dejaron pasar este disque plazo de 72 horas que no procede porque la ley de desaparecidos te plantea que son horas cruciales para Claro, encontrar a la gente con vida. Y claro. además de que tenían perfectamente la ubicación porque había compartido la misma con su madre, esta Edith. Entonces creo que es uno más, Adela, una más que sumamos a esta terrible, dolorosa estadística y al mismo tiempo a esta indolencia y a esta situación en la que el Ministerio Público sigue actuando de manera totalmente corrupta porque les exigió dinero y segundo, criminalizando a las mujeres porque siempre seremos las responsables de estar desaparecidas o de que aparezcamos muertas. Creo que esto ilustra muy bien que en esta materia sigue siendo un gran tema y que su famosa reforma judicial pues queda totalmente inconclusa si no tocamos al Ministerio Público. Y en tu programa de los martes muchas veces lo discutimos, Adela, y nos decían, ya van a llegar la reforma al Ministerio Público la próxima semana, ya han pasado meses y años y no hay esta reforma al Ministerio Público, a las fiscalías, en donde nos topamos las mujeres con el primer gran obstáculo para que haya justicia. Sí, creo que ya está por ahí también Roberto Gil. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, muy buenos días a todos. Saludos a Aguascalientes, Rosario. Buen día. Hola, buen día. Saludo muy afectuoso. ¿Cómo te la estás pasando en San Marcos? Pues llegué ayer y me fui directo al palenque, mi querido Roberto. ¿Y cómo estuvo el palenque? ¿A quién viste? A Nodal, Fíjate nada más. fíjate nada más. Con los Somos y besos que seremos, te como di, mi dice la amor. canción. Con los besos que te di y que tú ya no me das. Oh, ¿A Ah, cuál de ok. todos ellos soy extraño? Dice la canción también. Oye, que el Grupo Frontera creo que no viene este año a ¿No la viene? feria. No, Es que va a estar el 8 de mayo en la Ciudad de México, yo creo que a cuyo concierto iré. pues ya lo sé, A pues por cuyo eso te concierto lo iré. comento, pues no te pierdes uno. Oye, No, y además ahora que va a ser, ellos van a cantar una de las canciones oficiales de la selección, si no mal entiendo. Entonces, ahorita le pregunto jovencito Murrieta. Eh, sí, pregúntale. sí, le voy a Entiendo preguntar.
A ver qué nos Ya diga. no sé cuál es la del mundial y cuál es la de la selección, o es al revés, o de la sede, pero una de ellas, Y luego hay por unas ahí. muy buenas Pero bueno, de inteligencia artificial, por cierto, muy buenas. y muchas fake news, porque uno se emociona de cosas que Ya salen y sé. luego resultan que no son ciertas, como aquella serie que es y no es, no sé si vieron eso, que se había anunciado una serie con Anne Hathaway y que resultó que no era cierto. Pero Ah, bueno, no me enteré. Pues estábamos hablando de el feminicidio de Edith Guadalupe y hablábamos también del de esta otra joven que al parecer pues fue muerta a manos de su suegra, supuestamente, presuntamente, no lo sabemos. Pero hay muchos temas, ¿no? En la agenda esta semana, Roberto. sí, y es la constante de los casos de violencia contra las mujeres, de los feminicidios. Ya es por protocolo prácticamente que las fiscalías, para sacarse la responsabilidad, sacudirse la responsabilidad de dar resultados, de encontrar a los victimarios, de darle respuesta a las víctimas indirectas, a las familias, ya por protocolo le echan la culpa a la propia víctima, a su entorno, en fin, en lugar de hacer una investigación profesional, como se dice ahora, con perspectiva de género. Y eso es el común denominador de todos los casos que vemos constantemente uno tras otro, que ya incluso no provocan una indignación mayor en la sociedad, ya son tantos y es prácticamente la misma historia, que pasan rápido al olvido. En este caso con el componente que decía Rosario de corrupción, que como ahí hubo una interacción corrupta. Y luego esta a mi juicio, incapacidad de aceptar por parte de las autoridades que el problema justamente está en la investigación criminal, en la manera en la que no solamente el Ministerio Público hace su caso, sino cómo investiga la policía. Como decía Rosario, frente a un desaparecido, las primeras horas son cruciales. También frente a un homicidio o un feminicidio son cruciales. En un estándar internacional se dice que cuando pasan más de 48 horas ya es muy difícil reconstruir la prueba eficiente para poder resolver un homicidio. Por tanto, es muy importante lo que hace la policía y el Ministerio Público en las primeras horas. No, por más que nos digan que llegaron todas, pues el problema es que no han llegado al eslabón más importante. No llegaron todas al Ministerio Público, no llegaron todas a la policía, no llegaron todas a los protocolos de investigación, no llegaron todos a los juzgados penales, no han llegado todas a donde está necesariamente la respuesta inmediata del Estado mexicano a un problema creciente. Hay la intención de reformar, ya se reformó la Constitución, ahora una ley general para tratar de normalizar, homologar tipos penales y tratar de ajustar la respuesta de todas las autoridades penales de nuestro país frente al caso de los feminicidios. Pero mientras no haya buena capacitación de entrenamiento, mientras no resolvamos el problema de corrupción crónica de los ministerios públicos y mientras no se acabe con la impunidad, vamos a tener muchos casos como Edith. El Senado de la República estuvo debatiendo sobre el caso y tú ves las respuestas tontas, faciloides por parte del régimen, sacudiéndose la responsabilidad. En conclusión, desde mi perspectiva, pues ya no es solamente importante que llegue una mujer a la presidencia de la República, hay que hacer que las mujeres lleguen justamente a esos eslabones pequeños que hacen la diferencia entre cuidar a una víctima o dejarla en el olvido. Sí, la verdad es triste, es muy dramático y otra vez pues no hay que normalizarlo, ¿no? No, La y por verdad. eso es muy importante que eso se discuta. Sí, sin duda. Oigan, en otro tema que me parece relevante, pues sí, por supuesto, los agentes de la CIA en Chihuahua, este llamado a la gobernadora del estado a comparecer aquí, en la Cámara, eso por un lado. Por otro lado, cambios en Morena y en el gabinete de la presidenta. No sé, con qué quisieran comenzar. Ya Rosario. llegó Max. Ah, ya llegó Max, de Morena. ¿Cómo están? Gusto Hola, saludarlos. Perdón por el retraso. ¿Dónde está andabas? muy elegante, Max. Es que tenemos sesiones, entonces pues si no me disfrazo, pues nada más no me dejan pasar.
Pues no sé, ¿con qué empezamos? Ahora resulta estos que temas? muy elegantes los de Morena. Sí, Mira, Robert, hasta la corbata, caray, Sí, bueno. sí, ya Oh. veo. Oye, pues yo creo que el tema. El monocromismo, un solo color, es muy típico de la política mexicana, ¿no? Cada uno o sea, nos disfrazamos según el color del partido en el que ajá, militamos. Entonces, sí, sí. ya al final tienes puras corbatas azules, ahora puras corbatas guindas, rojas. Es una cosa muy rara no conozco otro país del mundo en el que este monocromatismo sea tan evidente, ¿no? Pero Hubo algún informe perdón, una toma de protesta de algún gobernador aquí, hubo un cambio de partido y pues, me invitaron al informe, que pues, no, fueron a la toma de protesta, que además no era ni siquiera del partido en el que militaba, pero bueno, pues, yo fui por la atención al haberme invitado, ¿no? Lo cual agradecí mucho. Y me preguntó alguien que qué tal había estado la toma de protesta. Le dije, mismas personas, diferente color de corbata. sí. No, hay ahí todo un tema. Pero en un tema que no creo que debería ser de color, no sé si me lo permitas, Adela, creo que es el tema pero que a final de cuentas sí trae ahí hay un elemento que se ha partidizado y ayer fue materia de debate en el Senado, pues es el asunto de Chihuahua, ¿no? Que sí es un asunto, me parece que relevante, tiene muchas aristas y creo que de arranque de confirmarse que esta es una decisión del gobierno de Chihuahua, un acuerdo formal, informal, eh, eh, parte del operativo en una cierta clandestinidad, pero sin tener la aprobación los elementos, además, yo quiero pensar documentales donde la Secretaría de Relaciones Exteriores o la Secretaría de Seguridad hubieran pues aprobado justamente estos operativos que además se documentan en varios, parece que no era el primero, pues sí creo que ahí la gobernadora sí cometió un grave error y hoy pues está sujeta justamente o su destino pues está en manos, en principio, bueno, vamos a ver cómo sale hoy librada de la reunión con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La presidenta ya declaró hoy que la buscó ayer, que por lo que veo no se reportó, que pudieron hablar con el particular de la oficina de la presidencia. Entendemos que no hubo un reporte de la gobernadora, pero ya gobierno federal la posición es nosotros no teníamos conocimiento del involucramiento de agentes de la CIA, que por cierto no es lo mismo que de la DEA, tiene un contexto además bien diferente. Son labores de la CIA que tienen que ver con inteligencia, que tienen que ver directamente con la protección de intereses de pues el país al que sirven, que no es México, que es Estados Unidos, que es acumulación de información. Claro, es información que puede ser en un momento dado y evidentemente con convenios adecuados o con acuerdos institucionales, pues sí puede ser compartida y que es información que puede llegar a ser valiosa, pero la naturaleza de la CIA comparada con la DEA, pues es muy distinto, ¿no? Y aquí creo que se presentan también otro tipo de cuestionamientos. Bueno, ¿cuál va a ser la consecuencia en dado caso que la gobernadora no pueda acreditar que el gobierno federal en alguna de sus secretarías que la ley le permite o es la vía para poder tener este tipo de operativos, pues de no haber participación, de no haber conocimiento, pues sí creo que habrá que ver cuál es el destino que sigue, porque creo yo que sí sería grave que esto pues no tuviera una consecuencia, ¿no? En términos de atribuciones que sí tiene el gobierno federal, que no tienen las entidades federativas, que de hecho les están prohibidas expresamente y que bueno, pues yo no creo que aquí deba quedar un precedente de perdón, me equivoqué, y no se trata de una cacería de brujas, no se trata necesariamente de pensar en la destitución porque ahí vienen las elecciones y que entonces eso garantizaría que llegara otro partido al poder, que gobernara Morena. No, me parece que tiene que ver con la gravedad del asunto, el fondo, y que yo no sé si exista o conozcan un antecedente reciente de estos alcances. A ver, Roberto, supongo que tú quieres decir algo al respecto. Sí, es que a ver, hay varios problemas en la posición que ha tomado el gobierno y Morena.
A ver, vamos a ponerle, como decía el descuartizador de Londres, vamos por partes. A ver, primer evento, un desmantelamiento de un narcolaboratorio. El mayor desmantelamiento del que se tenga registro reciente. Más de 800 metros cuadrados en la que se estaban produciendo miles de dosis de metanfetaminas en plena Sierra Tarahumara. Esa instalación, tenemos que suponerlo, no se realizó, no se edificó en 15 minutos, ¿verdad? Había registro de que esa instalación pues tuvo cierta obra humana durante un tiempo y estuvo operando a plena luz del día. La primera pregunta es por qué no se había detectado, por qué los servicios de inteligencia mexicanos no habían detectado ese narcolaboratorio. La versión que ha dado la Fiscalía del Estado y la Embajada de Estados Unidos es que el evento del desmantelamiento del narcolaboratorio no tiene nada que ver con el accidente que sucedió en otro lugar, en otro momento, en otra hora, en una barranca distinta en la que estaban, funcionarios de la embajada. No es mi dicho, es el tweet que puso, el post que puso el embajador de los Estados Unidos. Es decir, son dos eventos distintos. Un desmantelamiento, un operativo exitoso que se realizó con el apoyo, la colaboración y la participación del ejército mexicano, y por el otro lado un accidente en el que lamentablemente pierden la vida dos funcionarios, mejor dicho, de la Embajada de los Estados Unidos. No hay una conexión directa entre las dos cosas. Nadie ha dicho oficialmente que se trata de integrantes o agentes de la CIA. Es una especulación que se tomó de una nota periodística y después se ha retomado ya como una cosa muy normal. Me llama mucho la atención que Morena diga que qué raro que la CIA está en México. La CIA lleva años en México. La CIA tiene de hecho unas instalaciones en el sureste del país. La CIA tiene oficinas en México. Por una simple y sencilla razón, porque México es parte de el entorno de seguridad nacional de Estados Unidos. Oigan, creo que no se enteraron los de Morena que el gobierno de Estados Unidos modificó la escala de atención al crimen organizado y la elevó a amenaza de seguridad nacional. Y eso implica que habilita a la CIA a perseguir también a los capos del crimen organizado y sus operaciones en todo el mundo, no solamente la DEA, sino que ahora hay un componente distinto, es la DEA, es FBI, es CBP, es ICE, es el Departamento de Justicia, es OFAC, es FinCEN, son todas las agencias porque realineó Estados Unidos su política frente al crimen organizado de un problema de seguridad pública, la convirtió en un problema de seguridad nacional y eso explica la presión que hemos tenido México desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es el problema político con Chihuahua? Gobierno de oposición. En la víspera de una elección. Tercero, un triunfo de un operativo en el que hay un resultado importante de inteligencia y operación. Pónganle nombre al niño. Esto es la rabieta de Morena. ¿Cómo es posible que gobiernos locales estén haciendo la tarea y obteniendo resultados que nosotros no obtenemos? Y empieza el problema empiezan a crear esta confusión sobre el tema legal. Qué raro que citen a comparecer a la gobernadora de Chihuahua, pero se negaron a que compareciera el señor Rocha. Vuelvo a poner el mismo contexto. ¿Cómo se extrajo a El Mayo del estado de Sinaloa? Una avioneta con quién sabe quién tripulada, probablemente la trampa construida por un líder del cártel rival que aterriza en Estados Unidos. Desaparece un agente de la policía que resulta que era el escolta del Mayo y el puente de comunicación con el gobierno y matan a un diputado federal electo. Y esas explicaciones cuando vinieron, por cierto, luego nos enteramos que la Fiscalía del Estado andaba ocultando el muerto en una gasolinera. Y ahí no hubo ninguna necesidad de una comparecencia del gobierno del Estado. Otro caso, fuertes especulaciones, que por cierto después el embajador dijo que no, pero el fiscal general dijo que sí. La DEA, dicen que la DEA estuvo participando en el operativo para detener al Chapito que terminó en el Culiacanazo.
Ahí no se rasgan las vestiduras con la Ley de Seguridad Nacional y este tipo de cosas. Es muy claro. Les dolió en el alma el operativo, les duele en el alma que la gobernadora de Chihuahua y su equipo esté dando resultados en materia de seguridad, y les duele en el alma el diferencial clarísimo entre un gobierno que combate el crimen organizado de manera directa y desmantela las fuentes de financiamiento del crimen organizado, y otros que se hacen, perdónenme la expresión, radicalmente güeyes. Y al contrario, son los creadores de cárteles como la Barredora en Tabasco. Creo que, y además, el régimen, y con esto acabo, el régimen se mantiene en un eje de flotación, ¿no? Esa es su flotación, el eje con el que anda navegando. Sí tenemos colaboración, sí tenemos intercambio de información, sí sobrevuelan drones sobre el Valle de México, sí estamos colaborando y contribuyendo, pero no hay botas en el suelo, no están aquí, es algo así como aquí, pero de lejitos. Y luego invocan una reforma que literalmente es un absurdo, que la hizo López Obrador después del caso Cienfuegos. ¿Qué dice esa reforma, Max, Adela, Rosario? ¿Qué dice esa reforma? Todas las comunicaciones, encuentros, intercambios, llamadas telefónicas, correos electrónicos, se tienen que informar a un grupo de alto nivel integrado por 4 secretarios, el titular de la SNI, del Centro Nacional de Inteligencia, y de la Guardia Nacional. Imagínense cuántas interacciones se realizan constantemente solo con el despliegue consular de Estados Unidos. Me podrían decir, es que esto es para poner orden. ¿Dónde están los 85 agentes de inteligencia rusos que ingresaron entre 2022 y 2025? O los cubanos que son expertos en ideologización política. Lo que pasa es que encontraron un enorme pararrayos político para darle oscuridad a todo lo demás. ¿A qué es todo lo demás? No tienen una política clara, definida con respecto al crimen organizado. Hay varias facciones de Morena que andan dudando de eso, no les gusta esto de dejar atrás los abrazos y no balazos, y andan preocupados por la narcopolítica y por el narcopacto que les heredó López Obrador. Es el pararrayos perfecto. No pueden resolver la relación con Estados Unidos si le quieren echar la culpa a los demás. Esto debería ser verdaderamente de una reflexión. No se puede ya seguir simulando. Quieren colaboración y asumir la responsabilidad con toda la fuerza del Estado para contener la mayor amenaza hemisférica que se llama el crimen organizado transnacional, o van a andar con esto de aquí, pero de lejitos. Así, o más contundente. Adelante, Rosario. No, bueno, yo creo que durante años, los últimos 7 años nos dijeron, no me salgan con que la ley es la ley. Pues ahora que no le salgan a Marula Campos con que la ley es la ley. Porque aquí, si no hubiera habido el accidente, yo me pregunto, si no hubiera habido este accidente, claro, murieron estas personas, que nos hubiéramos enterado, hubiéramos oído, porque a mí lo que me parece muy grave es que la presidenta de la República diga que no está informada. Segundo, ¿qué importó aquí? ¿Qué le importa a la gente de Chihuahua? Que si la gobernadora por algo, y si haya habido o no, no sé, como dice Roberto, no está claro, participación de estas personas de la embajada en el operativo, si no le informaron a la presidenta, pues es muy grave y por algo será, que es lo que nos preguntamos todos. Y lo que es un hecho es que se eliminó este narcolaboratorio de grandes proporciones. Eso es lo que se tendría que estar analizando y aplaudiendo ahora. ¿Por qué el Senado, con base en qué atribuciones quiere citar a la gobernadora? Ya olvidémonos de que a ellos nunca los han citado para nada, que nunca se citan. Y mira, Roberto, recuerdo lo de Rocha, no solamente no lo citaron, sacaron un desplegado todos los gobernadores apoyándolo. Es decir, es exactamente la incongruencia llamada Morena. Como ya ves que una vez la presidenta dijo, Patria se escribe, o México, con A de no sé qué, acá Morena se escribe con I de incongruencia. El caso es que aquí quieren citar a la gobernadora, ya reconocieron que incluso ella puede no ir si desea, etcétera, pero ya la colocan en una circunstancia de culpable. ¿Por qué? Porque es una gobernadora de oposición. Si hubiera sido otro gobernador de Morena, que lo dudo mucho por sus relaciones medio oscuras que tienen con el narco,
le estarían gritando no está solo y le estarían sacando desplegados de apoyo. Aquí el tema es que se trata de una gobernadora de oposición, una gobernadora del Partido Acción Nacional, y entonces aquí sí que vengan y rindan cuentas y que nos explique qué hacían esas personas en suelo mexicano participando en labores de combate al crimen organizado. Y la conclusión a mí me parece más grave todavía son las declaraciones de Donald Trump, y ya te lo explicaba ahorita Brenda que escuché la entrevista de la, Sí. pues Donald Trump diciendo, México está perdido, su única esperanza son los Estados Unidos. Me parece gravísimo que nos estemos colocando en esta circunstancia, porque al final de cuentas lo que aquí hay que destacar es que el gobierno mexicano no tiene una visión clara y una estrategia clara para, en efecto, establecer redes de cooperación con Estados Unidos y con quienes nos quieran ayudar y apoyar para combatir este flagelo. Y más les vale que pongan sus barbas a remojar, porque en el caso de El Salvador, podemos decir misa, yo soy contraria a todos estos elementos de violación de los derechos humanos, pero tú le preguntas a la gente que incluso viene de la izquierda y de la lucha guerrillera en El Salvador, y te dicen que hoy pueden salir a la calle con tranquilidad, y lo que valoran de Bukele es esto, y por eso tiene un 94% de aprobación en esta encuesta reciente de Morning Consulting, frente a un 47% de la presidenta Sheinbaum. Entonces, si le preguntan a la gente va a apoyar a Maru Campos, porque está enfrentando y resolviendo un flagelo y un cáncer que todos los días nos oprime a los mexicanos, a los habitantes de Chihuahua. Entonces, aquí sí pienso que son tremendamente incongruentes, que además no hay bases legales para citar a la gobernadora, que ahora la amenazan y le dicen, pues se tiene que reunir con García Harfuch y rendirle cuentas. Yo no sabía esto que está diciendo Roberto, que el ejército participó en el operativo. Sí. Pues ahí ya está más que claro. Hay imágenes que tenían información. ¿Por qué el ejército? Porque la presidenta nos dijo que de Mencho, cuando estaba todo el operativo para el Mencho, que ella no estaba informada en ese momento. ¿Sí? Después nos dijo, voy a pedir información, yo no sé nada, y tampoco le informan de lo de Chihuahua. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué? Sí. A ver, estoy totalmente de acuerdo con que la CIA ha estado en México, en Latinoamérica, en Asia. Su función es precisamente la de involucrarse de alguna forma, a veces obviamente con la secrecía del que deben de tener, inclusive la identidad de quienes son agentes de la agencia, ¿no? Pues efectivamente es una agencia de inteligencia. El tema me parece el involucramiento en el operativo. Se habla de que precisamente estos agentes venían con uniformes de la Agencia de Investigación de Chihuahua. Eso es lo que se narra, y entiendo que quien describe más estos operativos ha sido el propio LA Times en una relación que hace justamente, y donde dice que eran 4 agentes, no 2, que 2 venían en el coche que tuvo este lamentable accidente, y que ha habido otros operativos, ¿no? El objeto del operativo mismo me parece que no ha sido criticado. Es claro que Chihuahua tiene un gran problema en términos de crimen organizado, es uno de los estados que más reporta también homicidios dolosos, y bueno, pues se entiende que la gobernadora se quiere hacer cargo del asunto. Fue un laboratorio de extensiones importantes, pero lo que no podemos decir es que la gobernadora sale a hacer algo que nadie más ha hecho. Tan solamente el secretario García Harfuch en la comparecencia en el Senado en el octubre del año pasado, pues, reporta 1.500 desmantelamientos de narcolaboratorios, y hoy ya creo que al día de hoy se llevan más de 2.300. Entonces me parece que ha sido muy efectivo el gobierno federal en este objetivo, justamente que tiene que ver, pues, con la producción, con la oferta, con el movimiento de esta mercancía ilícita, ¿no? Entonces, creo que eso está muy claro. El tema es que tú no puedes llevar a cabo este procedimiento por tu cuenta, digamos, por la libre, ¿no? No podría ser el gobierno de Chihuahua quien acordara
con una agencia de Estados Unidos, con la embajada, por la vía que fuera, justamente pues involucrarlos en este tipo de operativos, porque entonces me parece que hay una violación muy flagrante a la Constitución y a la ley de seguridad, la ley secundaria. Oye, ¿qué es que el objetivo era bueno? Bueno, sí, es como también hay una prohibición para pedir empréstitos, y entonces si un Estado mexicano pide un empréstito a un gobierno extranjero o lo que prohíbe justamente la Constitución, pues se podría justificar porque el fin del empréstito es bueno. Pues no, evidentemente no. Entonces, lo que a mí sí me parece que tiene un grado importante pues de gravedad es precisamente que se haya ido por la libre, no el desmantelamiento. Claramente, insisto, la CIA tiene sí, también decía Roberto, y creo que es claro, el cambio de denominación que se hizo en Estados Unidos, o que se considera ya a los grupos de narcotráfico, se les considera organizaciones terroristas, evidentemente podría dar pauta para que la CIA se involucre y no solamente la DEA, ¿no? U otras agencias de Estados Unidos. Pero hay un procedimiento para hacerlo, y hay autoridades federales que tienen que dar su anuencia y en un momento dado pues poder estar enteradas justamente de estas actividades. Y ahí está la gravedad del tema. No es el objeto de lo que hizo, es el cómo lo hizo, ¿no? Insisto, aplausos por el desmantelamiento del laboratorio, narcolaboratorio, de entre los 2.300 y algo que ha desmantelado ya esta administración federal. A ver, quisiera nada más, yo le agradezco a Arturo que celebre el operativo. En los 4 días que llevamos desde que se dio los sucesos del accidente, que fue el domingo, las 4 mañaneras, la presidenta no ha celebrado el narcodesmantelamiento. No ha dicho fue una operación exitosa, celebro, reconozco, bien por la gobernadora, qué bueno que se impidió que esas metanfetaminas llegaran al mercado. Desde la primera mañanera del lunes, lo que ha hecho es, la ley es la ley, y ahora traer a colación que la Ley de Seguridad Nacional establece un régimen. Pero ¿saben cuál es el régimen específico? Mandar un mail. Lineamiento que deriva del Consejo de Seguridad Nacional. Lo voy a leer. En cumplimiento de lo dispuesto, la Ley de Seguridad Nacional, los servidores públicos deberán informar por escrito en las direcciones de correo electrónico establecidas para tal efecto. Y luego dice adelantito, en caso de no recibirse respuesta, se entenderá que la autorización fue solicitada. No, pues. O sea, de verdad, No, es que no le pues. mandaron el mail. Es de chiste. No le mandaron el mail. El gran problema de fondo es que gobierno de oposición, un golpe al narco muy poderoso, y además un contexto. Y el contexto es, no pueden determinar con claridad cómo se quieren relacionar y con qué intensidad con el gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad, y por eso andan buscando chivos expiatorios para todo. Yo creo que ese es el fondo del problema. Ahora, dice la presidenta que es una falta del gobierno. Vamos a suponer, yo me remito sobre quiénes eran y qué estaban haciendo, me remito no a un expediente criminal que desconozco, o una investigación forense que desconozco, ni a una nota de inteligencia que desconozco. Me remito única y exclusivamente al tuit del embajador de Estados Unidos en México. Funcionarios de la embajada que estaban realizando tareas de entrenamiento y capacitación. Eso lo dijo el embajador de Estados Unidos. Estamos en las especulaciones de que si los uniformes, de que si eran 3 operativos, eso son especulaciones. Yo me remito a lo que dijo el embajador cuando lamentó el fallecimiento de estas 2 personas.
¿Por qué no es creíble la versión del embajador y por qué sí son creíbles las especulaciones de fuentes anónimas de medios internacionales que, por cierto, no las han confirmado oficialmente ninguna agencia? Yo pregunto, ¿cuántos de los operativos, por ejemplo, el día de ayer hubo un operativo muy importante para desmantelar una red de, ahora le llaman guachifactureras o no sé cómo le llaman, muy importante, lo cual celebro y qué bueno que lo están haciendo, bendita la hora, nos hubiéramos ahorrado 600 mil millones de pesos, hubieran empezado un poquito antes, pero qué bueno que se hizo esa operación exitosa. Me imagino que hubo información de inteligencia, me imagino, y que esa operación hubo intervención del gobierno de Estados Unidos o de sus agencias, me imagino. Lo que yo no logro entender, Max, Adela, Rosario, es ¿por qué al gobierno le molesta tanto, al gobierno federal, a la presidenta, el efecto multiplicador de que los gobiernos de los estados hagan su chamba? ¿Por qué no más Maru Campos desmantelando narcolaboratorios en lugar de Rocha participando en el asesinato de su adversario frente a un capo? ¿Por qué aquí, como decía Rosario, le ponen desplegados y le ponen rezos y aplausos e incluso viajan para levantarle la mano y que no se sienta aislado? ¿Por qué esa diferencia? Una gobernadora que a través de su responsabilidad da resultados, contiene, colabora, porque la propia presidenta en otros momentos reconoció que el gobierno de Chihuahua es uno de los que más colabora con el gobierno federal, colabora, está detrás de los homicidios, está detrás de los golpes a las redes financieras de los criminales. A ella, al patibulario del Senado. ¿Quiénes participan en el Senado, por ejemplo? ¿Ante quién quieren que comparezca la gobernadora Maru Campos? Nada más y nada menos al exgobernador prófugo, al que se libró de una orden de aprehensión en un bar en la Ciudad de México con la fuerza pública de la Ciudad de México. Ese es uno de su tribunal. Al tribunal que quieren que comparezca la gobernadora, uno de ellos es el exgobernador que burló una orden de aprehensión dictada por un juez. La otra persona que va a estar en su tribunal, en ese tribunal que va a juzgar la traición a la patria cometida por la gobernadora Maru Campos, es nada más y nada menos que el señor Adán Augusto López. El mismo personaje que está detrás de una candidatura a gobernador, a gobernadora, de una una senadora, porque pidió licencia, una senadora que tiene intereses en Chihuahua. ¡Qué casualidad! Ese es su tribunal. Ante esas personas, hasta esos actores políticos, quieren que comparezca la gobernadora Maru Campos. Me imagino que sus intereses y motivaciones políticas no van a ser encontrar cuáles son los problemas de la legislación, de la falta de acuerdos, de la institucionalización, y de la falta de los vacíos en la institucionalización de los acuerdos con Estados Unidos. Ese no va a ser su motivación. Su motivación va a ser cómo le sacamos tajada político-electoral para llevar a la compañera, porque así se refieren, a la compañera, a la gobernatura del estado. Así de burdos. Así de cínicos, en lugar de reconocer, y si hay algo que ajustar, ponerle orden. Yo soy el primero y tengo textos escritos al respecto. Me parece que la reforma que impulsó López Obrador en el 2020 con motivo del caso Cienfuegos, lo único que está generando es una simulación institucionalizada. Es decir, que nadie diga dónde están y qué hacen. Cuando un funcionario extranjero se acredita en México, la acreditación tiene un mandato. ¿Qué puede hacer y en dónde? ¿Se están burlando las acreditaciones? Ese no es problema de la gobernadora del estado de Chihuahua ni de ningún otro gobernador. Ese es un problema de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de la Defensa y de la titular del Ejecutivo Federal. Si las acreditaciones que dicen las personas que entran legalmente al país a realizar tareas consulares o diplomáticas, sea del tipo que sea, están haciendo otra cosa a espaldas del gobierno de la República, perdónenme, ese no es responsabilidad de la gobernadora ni de ninguno de nosotros. Para eso hay gobierno federal. Si ni siquiera esos ojos tienen, mejor preocúpense qué está pasando con la relación con Estados Unidos y por qué no están confiando en ese gobierno. Por si esto sucede, si hay una operación de agencia de Estados Unidos a espaldas del gobierno de Estados Unidos, eso a mí me significa que hay desconfianza. Y la pregunta es, ¿por qué? Yo coincido.
Y es lo que hablábamos desde muy temprano. Rosario, no sé si quieras hacer otro comentario al respecto. No, pues yo creo que está más que claro este tema, Adela, y está todo este ingrediente de carácter político y la comparación con actuaciones previas con relación a otros gobernadores. Y pienso que además dejan a Maru Campos en una situación de enorme vulnerabilidad, porque imagínate enfrentar a esos cárteles, a ese crimen organizado y de repente aparecer sola porque la están descobijando desde la federación. Pues yo creo que esto es muy grave, además de la seguridad personal de la gobernadora, de que tiene la decisión y la valentía de tomar estas acciones, que después le digan, la quieran llamar a cuentas, a mí me parece que sí la coloca en una situación muy vulnerable que no debemos de permitir. Así es que yo mi solidaridad absoluta y total con ella para aportar un granito de arena en esta circunstancia. Pero pues mira, Adela, lamentablemente como decimos cada semana, hay tantos temas, tantas situaciones, y está pues para mí algo muy relevante, y es la visita del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y la entrevista que estuvo con las víctimas, no con la presidenta, no, pues bueno, no su visita a la corte donde presumió los Morales de Cauduro, que como yo dije, pues si estuviera vivo le aumentaría otros crímenes, como es este de los desaparecidos y de esta impunidad que reina en México. Pero más allá de eso, pues lo interesante de la reunión con las víctimas, con las madres buscadoras, y lo que él señaló a partir de ahí, que es tema impunidad número 1 en este país. Pues sí, ¿alguien más quiere comentar algo? Sí. Yo, Adela, si me permiten más para rematar algunos temas de este asunto. ¿No? Primero, yo entiendo que es una invitación lo que le hacen a la gobernadora al Senado, puede no atenderla. Yo la veo como una oportunidad para que, y no es la única vía, pero para que desacredite lo que hoy se dice, que ella tomó una decisión a partir de su investidura de gobernadora de un estado, para acordar con una agencia del gobierno de Estados Unidos su participación en un operativo. Eso es una especulación tuya, Max. Eso es una especulación tuya. Es una especulación mía, Robert, en la medida que no lo aclare la gobernadora. Por eso creo que necesita salir a aclarar. Tiene que aclarar un hecho negativo. No, bueno, o sea, creo que es evidente que lo único que bastaría es decir, oye, pues aquí está el correo que mandé. O sea, suponiendo sin cosas, tendría que acreditar pues, que efectivamente contó con una especie de visto bueno implícito. ¿Pero que, de qué? ¿De qué? De la colaboración que tienen los agentes de la CIA. Pero si el propio embajador aclaró de qué se trata, en materia de entrenamiento y capacitación no necesitas mandar el correo, Max. Bueno, oigan, acuérdense que como se ha criticado de repente que algunas cosas que digan en el gobierno federal no fueran exactamente conforme a los hechos, pues tenemos muy claro que también en el gobierno de Estados Unidos hay una situación que los medios son quienes tienen que salir a aclararlas, y en este caso fueron dos medios muy relevantes, no solamente el LA Times, también Washington Post habla de que eran efectivamente agentes de la CIA, ¿no? Yo no veo que al gobierno le moleste que actúen los estados. Cuando entra este gobierno, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum, pero particularmente quien ha estado encargado pues, de la ejecución de las estrategias de seguridad, el liderazgo muy visible de García Harfuch, él lo que pide es precisamente que los estados se involucren porque muchos se echaron en la hamaca. Y entonces no es un tema donde haya un elemento para pensar que realmente le molesta al gobierno federal que hagan su trabajo, pero dentro de sus facultades y pues, sin brincarse la ley, ¿no? Y de verdad en muchos casos yo creo que también tenemos consecuencias de muchas entidades que dejaron de hacer su trabajo y les crecieron los enanos. Oigan, hay casos documentados de grandes capos de este país que empezaron en sus pininos, fueron robos de autopartes y luego se convirtió en un gran negocio en sus entidades y que fueron
inclusive no fueron molestados por no pensar inclusive en algún tipo de complicidad y que de repente se convierten en estos grandes grupos criminales de alcances nacionales e internacionales porque los gobiernos estatales no hicieron lo que sí les tocaba, ¿no? Que es pues desde los orígenes que empiezan justamente a desarrollarse estas células delictivas en actividades que parecen menores en principio y se convierten o evolucionan hacia temas pues, muy nocivos para la sociedad, ¿no? Entonces, yo sí estoy en la idea de que me parece que es relevante que se aclare el asunto y que los estados, evidentemente, del partido que sea, hagan su chamba, la chamba que les toca y también pasando por las alcaldías, ¿no? Les mando un abrazo. Muchas gracias a los tres. Gracias. Pásala bien. Gil, te Adiós, veo al rato, Adela. ¿no? Sí. Sí. Virtual, pero te veo. Por Zoom. Por Zoom. Sí. Órale. Saludos a todos. Gracias. Adiós. Un abrazo. Muchas gracias. 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 Ay. Vamos a la Ciudad de México, al Zócalo de